Salmo 103, 13 y 14. Salmo 103, 13 y 14. Hola, sí. Salmo 103, 13 y 14. ¿Lo tienen? Dice así: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Qué hermosa palabra, ¿no? ¿Sabe de qué manera particular me ministró esta palabra? Porque nosotros como pastores nos toca tratar mucho con muchos padres afectados muchas veces por las malas decisiones que toman sus hijos. Y uno cuando va a aconsejar, tiene que aconsejar según lo que la palabra de Dios nos enseña, según lo que la palabra de Dios dice. ¿Me está siguiendo? Y muchas de esas cosas que nosotros vemos que los hijos le hacen a los padres son cosas muy injustas, que a veces te da ganas de decir o preguntarle a ese papá, a esa mamá, o sea, no sé, cerrale la puerta, no lo tengas más en tu casa, no le permitas más esto. ¿Y sabés qué te dicen los papás? Es que es mi hijo, pastor. ¿O no? Es mi hijo. Y tengo madres que hace poquito una mamá me decía, un hijo, yo no entiendo el amor de mi mamá, no la puedo entender, porque esta mamá en su amor le cortó los víveres. Dice, qué manera más extraña de amar. Sí, le cortó los víveres, le prohibió prácticamente casi la entrada a su casa. Y esta mamá muy enferma, en estos últimos días, de repente se entera que su hijo estaba pasando una situación muy difícil, a tal punto que su hijo se estaba a punto de suicidar. Y la madre vuelve a buscar a su hijo y en su enfermedad le reacomodó toda su casa, le llevó comida, tiene compasión, se compadece de su hijo. Y así podría contarte, porque lo estoy hablando en parábolas, ¿no? Podría contarte un montón de cosas que hacen los hijos, que vos te asombrás de la paciencia, de la compasión que tienen los padres, la paciencia que demuestran y tienen con sus hijos. Muchas veces de afuera es fácil hablarlo porque no se está viviendo en carne propia, porque es así, porque no es tu hijo o no es tu hija. Ay, yo haría, no sabés lo que yo haría, pastor, si fuera mi hija, si fuera mi hijo, ¿vos creés que haría? Lo único que tengo para decirte es que ores, que Dios te dé la gracia de no pasar a veces algunos desafíos complicados y difíciles que le toca pasar a los padres con los hijos. De hecho, que está hablándole, mi mamá solía decir, ¡qué castigo, Dios! ¡El hijo que me diste! No me olvido más cuando un profeta le habló a mi mamá en la casa, vino a mi casa a visitarme,
Mi mamá llegaba de trabajar, un profeta muy certero, y le dice, antes él de irse, pide que orar, y llama a mi mamá a la oración. Mi mamá hasta ese momento no había entregado su corazón al Señor. Y el profeta empieza a orar, empieza a hablar lenguas, y de repente el Espíritu Santo le da una palabra de ciencia. Así como Dios le habló a Zaqueo por palabra de ciencia, dijo: Zaqueo, lo llama por su nombre y le dice: es necesario que hoy pose yo en tu casa. Así como Jesús le habló: Natanael, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. El Señor le habla a mi mamá y le dice: ¿te acuerdas cuando estabas en la parada del colectivo y te veo subiéndote al colectivo y apoyando tu cabeza en el vidrio? Me dijiste: Dios, qué castigo, el hijo que me diste. Y mi mamá, ¡pum!, y le dice: míralo. Pero en autoridad el profeta: míralo. Y mi mamá abre los ojos: míralo, porque por tu oración hoy lo tienes acá vivo. Por tu oración hoy él está en la casa. Por tu oración. ¡Wow! Y vos decís: qué poderoso el clamor de una mamá. Qué poderoso el clamor de un padre, hermano. Entonces, aunque mi mamá no era creyente como nosotros tenemos en la cabeza como creyente, sin embargo, en su fe y en su desesperación, clamó a Dios y Dios la escuchó. E hizo de su hijo drogadicto, que estaba más perdido que el diablo, un pastor. Y vos podés decir: ¿cuántas cosas banca una mamá? ¿Cuántas cosas banca un papá? Bueno, Dios dice: así como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de aquellos que le temen y no se olvidan de que son simplemente polvo. O sea, el Padre tiene compasión de tu vida, iglesia. El Padre te ama, el Padre quiere levantarte, el Padre quiere perdonarte, el Padre quiere restaurarte, el Padre quiere hacer contigo todas las cosas nuevas. Diga conmigo: así como un padre se compadece de los hijos, es paciente con los hijos, es misericordioso con los hijos, así mi Padre Celestial también es paciente conmigo, también es misericordioso conmigo, también me extiende su ayuda. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Ok. Escucha esto. Entonces, las crisis, los problemas en la Biblia están simbolizados por vientos, están simbolizados por lluvia, por ríos. Dice que cuando una casa está fundamentada en la roca o en la arena, vienen ríos, vienen vientos, vienen lluvia y golpean contra esa casa. ¿Contra qué golpean? Esa casa simbolizamos cada uno de nosotros. Los problemas los tienen tanto los creyentes como no creyentes. Los desafíos de la vida vienen tanto para los injustos como para gente justa. Los problemas vienen. Diga conmigo: las crisis vienen, las crisis se manifiestan. Vienen a golpear la casa, vienen a golpear tu vida. En algún momento entrarás en crisis. Es parte de la vida. ¿Me está escuchando? Bien. Y la crisis
te revela, viene a revelar dónde usted está plantado, dónde usted está fundamentado. Si en la arena o en la roca que es Cristo. ¿Me está escuchando? Viene a revelar dónde usted está plantado. Pero también, escuche, pero también las crisis vienen a ver cómo vamos a responder, cómo respondemos. Si respondemos en la carne o respondemos en fe. ¿Cuál de las dos maneras vamos a responder? Y quería hablarle un poquito y empezar, antes de meterme, de ver cómo es la perspectiva de Dios con nosotros. Por eso ese primer pasaje. Porque así como un padre se compadece del hijo, así Jehová también se compadece de todos los que le temen. Y no se olvida de que somos polvo. O sea, Dios conoce nuestra condición, conoce el Señor nuestras debilidades, conoce el Señor nuestras limitaciones. Viste que hay hijos que son medios especiales para los padres. Generalmente la atención de la mamá y del papá está con ese que es medio desentendido, medio inocente, que se golpea con cualquier cosa. ¿Somos medio especiales o no? Hay hijos que son especiales, medio tontolón, pero vos decís, ay, mi hijo, hermoso. No mire. Pero aún así usted lo ama, ¿o no? Y bueno, el Señor tiene hijos también en su viña que son parte del cuerpo, hermanos Carretilla, hermanos Contreras, hermana Chencha, pero igual yo los amo. Medio renegados. ¿Cómo es la compasión del Padre? Mírelo en el hijo pródigo. En el hijo pródigo vas a ver que el padre, el hijo toma la decisión de abandonar al padre y se va a vivir perdidamente. Abandona su casa y el padre sabía, entendía que no era tiempo. Entonces así funciona el corazón de los padres. Vos sabés cuando decía, ay, se metió en este trabajo, lo están partiendo al medio, pero bueno, lo voy a dejar porque necesita saber lo que es la vida. Ay, se metió con esta chica, con este chico, ni se cuenta, se está dando. Pero bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Para qué me voy a meter? Los padres saben, viste, como que huelen. Vienen amigos, tienen eso dado por Dios que se dan cuenta de las cosas, ¿no? Escuche. Y el padre sabía que no era tiempo, pero el hijo que decide irse. Y el padre lo dejó. Como todo papá que por ahí dice, bueno, vaya hijo. ¿Viste? Algunos dicen, golpéese con la vida. Bueno, usted anule esa palabra. Diga, Dios enseñale. Después de que te vaya, después que tome la decisión que para mí no está alineada con Dios o no deberías tomar hijo, pero bueno, tomala y que Dios te acompañe, Dios te ayude y te respalde, o Dios te abra los ojos, no sé. Escuche esto. Y el padre deja que se vaya y el hijo se va. Y pródigo significa despilfarrador. Pródigo significa derrochador, el que despilfarra, el que derrocha, porque él hizo con la herencia que el padre le dio macana nada más, la patinó toda. Y la Biblia nos deja ver en qué patinó él, porque su hermano cuando la acusa le dice, que se fue a gastar todo con rameras. ¡Epa! O sea, se fue a vivir mal, perdido. Sin embargo, el padre siempre
dice que lo estaba esperando. ¿Qué estaba haciendo el padre? ¿Qué hacía el padre? Porque así como el padre se compadece de los hijos, así el Padre también se compadece de los que le temen. Así el Padre del cielo también se compadece de los hijos. ¿Y sabe cómo está el Padre? Mientras hoy muchos están viviendo perdidamente, el Padre los está esperando con brazos abiertos. El Padre los está esperando con los brazos abiertos. Para los que no vinieron ayer y se quedaron con ganas de ir a la caravana y cambiaron el culto por la pelota, a vos no te están hablando, decirlo. La verdad que ayer aparecieron todos los apasionados por Cristo, hermano. Estaba pero lleno acá. Estaba orando, empezamos la reunión orando, y de repente yo veo en el Espíritu que Dios me eleva. Pero dice, ¿cómo? No sé. Pero sé que estoy como que ¡pum! Y ustedes ¿cuántos pudieron percibir la intercesión de ayer? Bien. Entonces yo empiezo a ver una revuelta. Empiezo a ver peleas, venganza, estén orando por toda esta situación que pasó a través del fútbol. Estén por favor orando por eso, porque yo vi que eso terminaba muy mal, muy mal. Entonces, estoy orando y el Dios me permite ver esto y yo los empiezo a llamar en el Espíritu. Y no sé si ustedes se acuerdan y yo les vengan. Porque yo mientras estaba en el Espíritu viendo esto, yo veía que estos se estaban matando, hermano, y que mi voz en el Espíritu decía, vengan, y como que iban a accionar y miraban para atrás, iban a accionar y miraban en el Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermano querido? Que cuando la iglesia entienda la autoridad que tiene, la autoridad que Dios le dio, y nosotros oremos, intercedamos por los hijos, sí, porque hay muchos que están metidos ahí viviendo perdidamente, que son hijos. Tu hijo, por más que esté en la droga, metido en el fútbol, en la hinchada, en la barra, fumando, es hijo de la promesa. Entonces hay que llamarlos en el Espíritu y hay que creer, entender, saber que el Padre de los cielos los está esperando con los brazos abiertos. Así como un padre carnal se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque entiende que son polvo. Escuche esto. Y el padre día conmigo lo esperaba. Y de repente el hijo le empieza a pasar mal, pero no la pasa mal porque Dios lo haya castigado. La pasa mal porque las decisiones que tomó hacen que uno viva mal. Es como yo le decía el otro día, si uno vende droga, ¿qué podés esperar si vendés droga, cabezón? Que te revienten la casa, que termines en cana, que te peguen un tiro, que entre algún manija a tu casa y no te dé mucho que reflexionar para darte cuenta cómo vas a terminar. Depende de dónde andes metido y las decisiones que estés tomando son las consecuencias que te van a golpear. Por ende, al hijo pródigo, por irse a caravanear, por malgastar, despilfarrar todo lo que el padre le dio, en un momento terminó sin nada y muerto de hambre. Y de repente le ofrecen un trabajo para ir a alimentar cerdos. Y el tipo en esa necesidad se acuerda, diga conmigo, se acordó, volvió en sí. El proceso, la mala, Dios nunca lo llevó allá.
Eso es lo que quiero empezar a compartirle. Dios nunca lo llevó allá. El proceso de las malas decisiones lo llevó a ese lugar. Pero Dios viene con una segunda oportunidad. Y cuando estaba hambriento, muerto de hambre, piojoso, lo había perdido todo. Si usted fuera su hijo, usted diría: vení, hijito mío, véngase a casa, que anda pasando hambre en la calle. Venga que lo voy a meter a un internado, lo voy a ayudar. Venga que lo voy a bañar. Venga a casa, que te preparo un platito de sopa caliente. Y bueno, Dios dice: así como el Padre se compadece de los hijos, así yo también me compadezco de aquellos que le temen. ¿Qué me está diciendo, pastor? Fíjese, él reconoce en un momento que se la mandó. Y lo más lindo es que él dice: ahora yo sé que en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí padezco de hambre. Ya sé lo que voy a hacer. Elaboró una estrategia. Diga conmigo, elaboró una estrategia para salir del lugar donde estaba, de la condición en la que estaba. Levánteme una mano y diga: voy a elaborar una estrategia para levantarme del lugar donde estoy, para salir de la situación en la que estoy. No me voy a quedar para siempre en este mismo lugar. Escuche, cuando él elabora una estrategia, dice: volveré a la casa de mi padre, donde nunca me tendría que haber ido, por lo menos no en ese tiempo. Escuche, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando éste va a volver a la casa del padre, el padre lo ve desde lejos. Diga conmigo, desde lejos. Y el padre corre desesperado y abraza a su hijo. El hijo le pide perdón, reconoce su pecado, reconoce que le falló al papá, pidió perdón. ¿Y el padre qué hace? El padre agarra, le cambia el vestido que simboliza la vieja vida en la que anduvo, que simboliza que su vestido se manchó cuando anduvo de caravana y perdido. Le cambia ese vestido, le pone un vestido nuevo, le pone un anillo, que el anillo es símbolo de autoridad. O sea, le devuelve la autoridad como un hijo. Manda a matar el becerro más gordo. Escuche, manda el padre a matar el becerro más gordo y entonces hace fiesta. Entonces yo dije: claro, porque Dios, diga conmigo, Dios no me tiene lástima. Ayúdenme a predicar, por favor. Diga conmigo: Dios no me tiene lástima, ni le tiene lástima a ellos. Dios le tiene compasión. Y la compasión y la gracia lo que hace no es: sí, vení, pero sentate allá en la punta, te voy a tirar en el cuarto de atrás, te voy a preparar un lugar ahí en un colchón que parece, para eso dormí en el piso. No. El Padre tuvo compasión, y la compasión y la misericordia es que vos o sea, no solamente te da pena, sino que actúas para sacar a la persona de esa condición. Entonces el Padre le vuelve su posición como hijo. Diga conmigo, como hijo, porque se compadeció. ¿Qué me dijo? ¿Qué entiendo yo por esto? Es que es esto: el Padre no te trajo acá, el Padre no te tuvo lástima, el Padre te tuvo compasión. Por eso no solo te cambió el vestido, y eso significa que Él te perdonó, pero yo no te estoy predicando solamente a vos, estoy predicándole en el Espíritu a todos estos jóvenes y toda la familia que Dios va a traer. Yo les estoy diciendo que el Padre nos está esperando para perdonarlo. El Padre nos está esperando para cambiarles el vestido. El Padre nos está esperando para ponerles un anillo, para volverlo a posicionar como hijo. Y el Padre nos está esperando y va a volver a hacer fiesta. Habrá fiesta. Habrá fiesta. Escuchen.
Acá es donde entramos nosotros. Porque el hijo que estaba en la casa de repente llega y empieza a escuchar la música y la danza y el olor a asado. Y dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Es que dice un criado, tu hermano ha vuelto. ¿Tu hermano a qué? Tus hijos volverán. Vos estás aquí porque el Padre te trajo para volver. Ellos volverán. Tu hermano ha vuelto. Tu hermano, sí. Ese que vos estás condenando. Es el que vos lo mandaste al infierno. Es el que vos decís que no va a cambiar más. Ese va a volver. Ese va a volver. ¿Y sabe qué? El Padre va a hacer fiesta. Va a matar el toro más gordo. Y él dice, yo siempre estuve al lado tuyo y a mí nunca me hiciste una fiesta. Por mí nunca mataste el toro más gordo. Ya conmigo, envidia. Haga así, arranca, Señor, la envidia de mi corazón. Vamos, diga, arranca, Dios mío. Vamos, diga, arranca la envidia de mi corazón. Porque los que vienen en camino, esos son hijos. Esos también son hijos. Y vos lo vas a limpiar, lo vas a levantar, le vas a dar ministerio, van a fluir en dones, van a tener redes. Van a predicar tu palabra. Y cuando los vea en fuego, cuando los vea encendidos, no les voy a tener envidia, no me voy a quejar delante de Dios, no voy a preguntar por qué Dios los levantó a ellos y a mí no. Voy a entender que el Padre los ama y tuvo compasión de esos. Esto, que se gastó todos los bienes en prostituta, todo lo que le diste se lo gastó en ramera. Hijo, escuchá, este es mi hijo que muerto estaba y ahora vive. ¿Sabes qué? Es que Dios, diga conmigo, gracias. La gracia te paga con lo que no te mereces, hermano querido. La gracia le va a pagar con lo que no te mereces. Hay mucha gente que esperó que te vaya mal. Hay mucha gente que esperó que no te vuelvas a levantar. Hay mucha gente que se burló de tu caída. Gente que te criticó cuando te fuiste de la iglesia. Gente que te maldijo cuando no te vio congregar más. Pero lo que ellos no saben, que la gracia te está esperando para derramar en ti todo lo que no te merecía, todo lo que no te mereces, el Padre te lo va a dar. A vos y a los que vienen en camino, la gracia de Cristo será derramada en la vida de todos aquellos que Dios está llamando a salvación. Diga, Dios me va a pagar. Con lo que no me merezco. Todo el mundo sentado. Escucha esto. Entonces, el Padre, diga conmigo, se compadeció. Y ese se compadeció, le pagó. Escuchá, no como vos esperás que le pague. Y acá cuando yo estaba orando, Dios me hizo orar por algunas cosas. Porque algunos de ustedes están enojados con su papá y su mamá. Porque su mamá y su papá han tenido compasión de sus propios hermanos. Sus hermanos que tal vez han sido un desastre, que le han hecho pasar miles de angustias a su mamá, a su papá, y ustedes no entienden cómo su mamá y su papá le sigue dando oportunidad, cómo le da lugar en la casa todavía y cómo se atreve a llevarle un plato de comida, y se han distanciado de su mamá y su papá porque ustedes dicen, porque ella tiene favorito, él tiene favorito, porque por mí nunca hizo nada.
No, lo que vos no entendés, que el Padre entendió que somos polvo. Y entonces tu mamá, tu papá entiende que si la mano no se la entiende en eso, no se la va a extender nadie. Así que si el Padre de los cielos tiene compasión de nosotros, entonces tu papá, tu mamá, que son un reflejo también en Dios, también están teniendo compasión de tu familia, de tus propios hermanos. Hermana, querido hermano, no seas envidioso de tu hermano, no seas envidiosa de tu hermana. Déjala a tu mamá, a tu papá que sigan ayudando a tu hermano. No te quejes, no te reniegues, no lo maldigas. Bendito Dios, que no necesitas la mano de tu mamá y tu papá. Orá por tu hermano, cooperá también, ayudalo, visitalo, hace algo también por él para que toda la familia se una a ayudar a aquel que lo necesita. Amén. No lo vas a entender porque no son tus hijos. No lo vas a entender porque no es tu hijo. No lo vas a entender porque no es tu hija. Así que pedile a Dios hoy que te remueva ese enojo de tu corazón. No seas envidioso o envidiosa de tu hermano. Déjalos que ayuden a sus. Porque un día no van a estar ellos. El día que no estén, yo creo que ahí es donde va el Padre de los cielos también tener que intervenir a favor de ese hermano. Y se va a dar cuenta del valor que fue tener esa mamá y ese papá. ¿Me está escuchando? Dice así: Hebreos capítulo 4, 14, 16 dice: teniendo pues, diga conmigo, teniendo. Diga conmigo, tengo. Vamos, diga, tengo un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hacemos gracia para la ayuda oportuna. Escuche esto. Dios no se sorprende, no está sorprendido, como nosotros tampoco nos pasa ya como pastores, que no nos sorprende cuando alguien nos viene a contar algo. Hemos escuchado y hemos ministrado tantas cosas que entendemos que un hombre o una mujer que no está orando, escuchen, que no tiene vida de oración, que no hay ayuno, que no hay palabra, que no se está congregando o se congrega cada muerte de obispo, como dice el dicho, que viene, no sé, un sábado por mes, un domingo por mes, y de repente comete una acción, hace algo malo, y te cuenta algo que algunos vienen como avergonzados, con culpa, con miedo de lo que te van a contar, y piensan que uno nunca ha escuchado algo como eso. Pero yo entiendo lo siguiente: el hombre que no ora, el hombre que no ayuna, el hombre que no tiene palabra, es un hombre que está en la carne. Por ende, lo que va a fluir de su vida es carne. Son decisiones carnales. Escuchen lo que le voy a decir. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. A veces la gente cree que lo va a hallar con sorpresa a Dios. Como que Dios se va a sorprender de lo que le vas a contar o compartir o de lo que le vas a hablar. A Dios no le sorprende nada, hermano querido. Por eso Jesús dijo: velen y oren para que no entren en... Porque la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es... Entonces, si no hay alimento en el espíritu, lo que está floreciendo es
en la carne. Ahora escucha lo que dice la Biblia. Dice: en los cielos no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿En cuántas cosas? En todo. Pero sin pecado. A ese tenemos hoy en los cielos, al Cristo de la gloria, intercediendo por cada uno de nosotros, rogando al Padre por cada uno de nosotros. Ese Cristo de la gloria caminó en un cuerpo de carne. Él sabe lo que es estar cansado, Él sabe lo que es sentirse abandonado, Él sabe lo que es sentirse perseguido, Él sabe lo que duele un cachetazo, un escupitazo, Él sabe lo que produce en el cuerpo todas esas cosas. Ahora Él está sentado en el cielo como un sumo sacerdote para ofrecer oración. Por eso la Biblia dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, rogando por todos nosotros. ¿Me está escuchando? Y cuando vos te acercás, dice: entonces cuando te acerques, acércate confiadamente. ¿Viste como cuando vas a la casa de tu papá y tu mamá que no pedí permiso? Que ya entraste, le abriste la heladera, le comiste todo. Bueno, con esa misma confianza acércate al cielo. Es lo que la palabra te está diciendo. Porque en el cielo no tenés a uno que no sepa compadecerse de tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Ese mismo es Jesucristo el Señor. Ese mismo te va a dar la fortaleza, la gracia, la ayuda que vos estás necesitando para el tiempo oportuno. Pero ¿qué tenés que hacer? Acercate a Él confiadamente. No le preguntes si te entiende, Él te entiende. No le preguntes si te entiende, Él te entiende. Él sabe lo que está pasando. Y fíjate, dice: no tenemos a un sumo que no pueda compadecerse. Si Él se compadece, Él sabe lo que está viviendo. Él sabe lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él tenía ganas de hacer la voluntad del Padre, pero la carne se estaba achicando. ¿Pero qué hizo? Él venció. Diga conmigo: venció. Y se sobrepuso a la carne. Y venció la carne. Y venció la muerte. Y resucitó al tercer día. Pero le quedó como experiencia lo que es vivir en un cuerpo como el nuestro. Entonces este Dios está sentado a la diestra del Padre. Este Dios se compadece de vos para tener compasión, misericordia de tu vida. ¿Qué te estoy diciendo? Jesús el Señor te va a ayudar. Jesús el Señor te va a ayudar. Jesús el Señor te va a levantar. Jesús el Señor sabe por qué tomaste la decisión que tomaste. Él te va a ayudar. Por eso, hermano querido, cuando nosotros reaccionamos mal ante las crisis, le dije que crisis en la Biblia, problemas, viene como un símbolo ¿de qué? De viento, de río y de lluvia. Generalmente cuando usted se sueña con vientos, con lluvias, con ríos, con cosas golpeando, con turbulencia, son problemas que se avecinan y tu espíritu está alerta, entendiendo lo que se está avecinando. Ahora, yo le dije, ¿por qué viene esta crisis? ¿Por qué viene este problema? Viene, número uno, para hacerte saber dónde estás parado. Número dos, viene, escuche, para que usted pueda responder en fe. Pero número tres, quiero hablar, porque ya he hablado con varios que también han respondido mal, no han hecho lo que tendrían que haber hecho, se renegaron, fueron el viento los llevó a calobar a algunos, el viento a algunos los llevó a la frontera. ¿Sigue estando? El viento a algunos los llevó a Croco. ¡Tócalo!
El viento lo llevó a cualquier lado. Pero ¿sabes qué me encanta del Señor? Que aunque Él no te haya llevado ahí, Él sí te va a ir a buscar. Eso te viene la firma. Que aunque Él no te llevó ahí, Él te va a ir a buscar. Por eso quiero hablar de esto hoy. Escuche. Él no va a acompañar el error. No. Él no va a acompañar el error. Pero Él va a ayudarte a salir de ese error. Vuelvo a decirte, Él, el Padre, no acompañó al Hijo, o sea, no le sobó el lomo para el error, no. Dios no hace eso, no. Pero cuando el Hijo necesitó la ayuda del Padre, el Padre estaba listo para ayudarlo, para levantarlo, para posicionarlo, para volverlo a levantar. Entonces, si vos estás listo en volver, Él está listo para posicionarte, levantarte, perdonarte, restaurarte, ayudarte. Solo si vos estás listo, Él también está listo. Porque así como el Padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, hermano querido. Escuche esto. Entonces, quiero mostrarles quiénes en la Biblia han reaccionado mal ante los desafíos. Pero cómo de alguna manera Dios los encontró, los ayudó a salir de esos problemas y los bendijo. ¿Amén? Entonces diga, la crisis viene y revela dónde estoy parado. Número 2. Viene, Dios conmigo, viene para que responda con fe. Número 3. Lo tercero es que no se responde ni con fe, ni revela dónde está parado, sino que te sacudió y te dejó en cualquier lado. Y eso es lo que he visto. Entonces yo dije, Señor, mire esto. Génesis capítulo 12, versículos 10 y 20, del 10 al 20. ¿Sabe qué pasó ahí? Pasó que Abraham vino una crisis, diga conmigo crisis, vino hambre. Y él actuó en temor. Escuche, actuó como cualquiera de nosotros pudiera haber actuado, y más cuando vos tenés gente a cargo, hijos, familia a cargo, sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios. Él simplemente reaccionó a la crisis. ¿Y sabe dónde fue a parar? Fue a parar a Egipto. Escúcheme, hermano querido. Y la Biblia habla que él descendió a Egipto. Pero cuando habla de descender, no está solamente hablando de descender a un lugar físico, sino que a nivel espiritual, cuando uno está desalineado, hermano, anda caminando. ¿Viste cuando tocan un instrumento y está el instrumento desafinado? Cuando uno anda caminando desafinado, desciende a nivel espiritual. Y empezamos a sentirnos bastante carnaza. Y sentimos que estamos muy tierra, ¿viste? Ya nos enoja cualquier cosa. Ya tenemos duda. Ahora nos ponemos a cuestionar. Venimos refunfuñando a la iglesia. Nos pinta rebelarnos contra la autoridad. Empezamos a andar bien tierra, bien carnaza. Porque estás desalineado, porque perdiste tu comunión con Dios, porque respondiste mal ante la crisis, porque no te paraste a hacer un alto, a preguntarle a Dios, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué querés que haga? ¿Me quedo acá? ¿Vos es tu voluntad que...? No, simplemente respondió. Y creo que algunos de ustedes, por eso Dios me habrá dado la palabra, habrá respondido algunas cosas que vinieron a golpear en su familia, que vino a golpear en el ministerio donde estaban, que vino a golpear a sus vidas, y ustedes simplemente respondieron. Nunca hablaron con Dios, solamente respondieron a la crisis, respondieron al problema. ¿Y qué pasó con Abraham? Se metió en problemas.
Porque cada vez que vos descendés a nivel espiritual, cuando vos perdiste de estar en línea con Dios y andás en la carne, empiezan a venir problemas. Y muchos de esos problemas son de la carne, del orgullo, de la vanagloria, de las cosas que antes te acechaban y ahora están a flor de piel. Y yo les dije que las propias decisiones traen sus propias consecuencias. Entonces él desciende en temor y desciende a Egipto, pero desciende también a nivel espiritual. Y Dios lo encuentra allá y el tipo está metido en problemas. ¿Y sabes qué hizo también? También mintió. Porque cuando iba a entrar a Egipto, habla con su esposa. Y el patriarca Abraham le dice, escúchame, vos vamos a decir que vos sos mi hermana. ¿Por qué? Porque si te ven a vos, sos muy bonita. Y me van a querer matar por vos. Está hablando un hombre carnaza. Nivel. No está hablando el Abraham que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación. Amén. Pum, dejó todo, abandonó, entró a caminar. No estaba en ese nivel. Estaba en el nivel de haber respondido, llegó el hambre. Respondí a la crisis con miedo, con temor. Entonces, quiero que vos te identifiques ahí. ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo estás? ¿Fue el miedo el que te metió ahí donde estás? ¿Qué fue lo que te metió en la condición en la que estás? En la condición en la que te sentís que estás. Porque Abraham se metió en problemas, escuche, pero pasó algo tremendo. Porque encima que mintió, yo le dije, Dios no es que apapacha el pecado, pero Dios ama a su hijo. Dios no apapacha el pecado, pero Dios ama a los hijos. Pero Dios se compadece de los hijos. Y Él más que nadie sabe por qué respondiste como respondiste. O sea, Él sabe que vos estás metido ahí porque respondiste con miedo. Y lo que yo te estoy tratando de decir, en el cielo tenés a alguien que en un momento sintió miedo. Entonces ese alguien en el cielo está intercediendo por tu vida. ¿Sabés qué pasó con Abraham? Que cuando él entra a Egipto y le sacan a la mujer y se la llevan a la mujer, antes que Faraón se acostara con la mujer, Dios interviene. Diga conmigo, intervención divina. Vamos, levántele una mano y diga, porque aunque me haya metido en lugares que Dios no me mandó, porque aunque haya respondido mal en las crisis que vinieron, a los problemas que vinieron a mi vida, aunque haya respondido mal, vendrá una intervención divina. Dios se meterá en el medio y me librará de esta situación que estoy viviendo y volveré a levantarme. Vamos, diga, intervención divina. ¿Qué hubo? ¿Qué va a haber? Escuche. Entonces diga conmigo, se movió por miedo. Se movió por miedo. Pero diga conmigo, pero el plan de Dios no cambió. ¿Qué lo movió? ¿Qué lo hizo descender? Sí, capaz que fue la ira, fue tu marido, fue tu papá, fue tu hermano, fue alguien en la red, fue en el ministerio, capaz que fui yo, hermano. Capaz que por eso te viniste a pique, pero te voy a decir una cosa. Puede ser que el miedo te haya movido y te haya hecho descender, pero el propósito de Dios con Abraham no cambió, y tampoco con Dios, con vos, tampoco el propósito de Dios cambiará. Él va a intervenir a favor de tu vida y te va a levantar. Vamos, diga, el miedo me pudo haber movido, pero el propósito de Dios. Diga conmigo, y fue la gracia. ¿Qué fue? Y ya después, ¿sabe qué pasó con Abraham? Dios le pega una sacudida a Egipto, le pega una reprendida, a tal manera que los egipcios tuvieron miedo de Abraham.
Y Dios le habla y le dijo, no toques a esa mujer, porque tiene marido, tiene esposo, y su esposo es profeta. Escuchá. ¿Y sabés qué hizo? Le devolvió a la esposa. Pero no le devolvió a la esposa solamente, sino que con la esposa le dio ganados, le dio riqueza. Diga conmigo, gracia. La gracia te paga con lo que no te mereces. Te metiste ahí abajo, te metiste solo en quilombo. No consultaste a Dios y te metiste en problemas. No consultaste a Dios y descendiste espiritualmente. Número uno, el propósito con Dios, con vos no cambia. Número dos, la gracia te va a pagar con lo que no te mereces. Ya te moviste. Igual Dios te va a levantar. Igual Dios va a derramar su gracia. Vas a aprender. Algo se va a soltar a favor de tu vida. Dios te va a pagar con lo que no te mereces. ¿Qué lo llevó a Abraham? No me voy a mover porque no escucho sino. ¿Qué lo llevó a Abraham? ¿Qué lo hizo hacer el miedo? Ya conmigo, descender. ¿Cambió el propósito de Dios con él? No. Dios lo ayudó. Hubo una intervención y lo saca de ahí como con riqueza, pero eso ya es gracia. Eso ya es gracia. No te lo mereces. No te mereces. Pero eso es la gracia. La gracia te paga como no te mereces. Y la gracia les va a pagar, iglesia, nos va a pagar como no lo merecemos. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. La salvación es, los milagros son, la sanidad son, ya conmigo, un regalo inmerecido viene para mi vida. Lo que me gusta es que no lo abandonó. No lo abandonó por su error. Esto quiere decir que tampoco Dios, por eso hay que mirar con estos ojos, no va a abandonar a la gente por su error. Dios va a tener, ¿y qué tenemos que tener nosotros? Misericordia. Misericordia. Escuche esto. Isaac fue hijo de Abraham. Escuche. Y enfrenta también el mismo problema. Viene una crisis, viene un problema de hambruna, dice, como en los tiempos de Abraham. ¿Sabes cómo responde Isaac? Acá necesito toda su atención. Alguno reprenda al diablo que lo duerme. Usted está 2 horas con Netflix, no tiene sueño. Viene a la iglesia y se duerma. Reprenda al diablo que le apaga los sentidos que se duerma. Repréndalo. Soltá mi cabeza, diablo, decirle. Escuche esto. ¿Cómo respondió ante la crisis Isaac? Como su papá. Agarró inmediatamente, viene el hambre y él tiende a irse y se va para Gerar, para la tierra de los filisteos. Y de ahí ya tenía pensado irse a Egipto. Y Dios viene e interviene. Viene también una intervención divina. Entonces, yo acá en este punto destaco algo. Hay gente que obra, ¿y sabés cómo obra? Obra conforme a lo que aprendieron en la familia. Lo que los hace descender es lo que culturalmente aprendieron en la familia. Lo que los hace perder su vida espiritual es lo que le hizo perder la vida espiritual a sus padres. Lo que le hace caer en el error es lo que le hacía caer en el error a sus padres. Y hoy ustedes, la única manera de responder es como respondieron sus padres. Y están metidos y han descendido espiritualmente y terminan siendo un espejo de sus viejos. Terminan siendo un espejo de sus papás, haciendo lo mismo que hicieron sus padres.
Lo que me gusta de esto, hermano querido, es que Dios también entra con una intervención divina en la vida de Isaac. ¿Y sabes qué hizo? Escuchen. Le dice Dios a Isaac, no te vayas. Escuchá, no te vayas, quédate acá. Quédate en esta tierra, porque a ti y a tu descendencia se la daré como se lo juré a tu padre Abraham. Y entonces, aunque él se había movido y Dios no le había pedido que se mueva a la tierra de los filisteos, y aunque pensaba moverse a Egipto, Dios interviene y le dice, quédate acá, no te muevas, yo no te mandé, pero aunque no te mandé, estoy dispuesto a bendecirte, aunque la obediencia sea tarde, aunque la obediencia tuya sea tarde, te voy a pagar con gracia, Isaac. Vas a sembrar la tierra y vas a cosechar al 100%. Y dice la Biblia que Isaac le hace caso a Dios y se queda en la tierra y sembró aquel año y cosechó al 100%. ¿Qué te quiero decir? Que aunque hayas cometido un error y hayas descendido a nivel espiritual por ese error, y aunque hoy tu obediencia pareciera tarde, estás acá y parece tarde, ya me la mandé, ya descendí, ya tomé esta decisión, el Señor dice, si te pones en mis manos, si te quedás en el lugar que te estoy pidiendo que te quede, si sacás lo que te estoy pidiendo que saque, si haces lo que te estoy diciendo que haga, vas a cosechar, te voy a abrazar con mi gracia y vas a cosechar no va a terminar este año, que vas a cosechar al 100%. Vendrá una intervención de Dios. Aleluya. Escucha esto. Entonces Isaac responde con fe. Diga conmigo, fe. A la palabra de Dios. ¿Cómo respondió? Al principio descendió, pero cuando Dios habló respondió con... Y fe trae multiplicación. Fe trae... Y si estás donde Dios te plantó, ahí vas a dar fruto. Por eso decide Dios, yo quiero estar plantado en el lugar correcto. Y aunque me haya equivocado y tal vez me moví fuera de tiempo e hice lo que no tenía que hacer, acá estoy, me dispongo en tus manos y estoy listo a cosechar por tu gracia. Porque no me lo merezco, pero estoy listo a cosechar por tu gracia el 100%. Ah, yo estaría gozando. Me mató algo, escuchen. Elías era un profeta poderoso, hermano. Había hecho entrar en una confrontación a los falsos profetas de aquel tiempo, profetas de Baal y de Acera, y el tipo se burlaba de ellos, porque él convoca a todo el pueblo y le dice, el Dios que responda por medio del fuego, ese será el Dios. Y entonces hicieron unos altares y empezaron estos falsos profetas a profetizar, dice, a sajarse, a cortarse, a derramar sangre. Y el profeta estaba ahí esperando a ver si los demonios respondían y nadie respondía. Y el profeta se burlaba de ellos y dice, gritad más fuerte, tal vez está dormido, gritad más fuerte, tal vez está de camino. El profeta se le estaba matando de risa a los falsos profetas. Pero de repente, cuando él cumple el objetivo y mata a todos los falsos profetas, una palabra, diga conmigo, una palabra, de una reina de Jezabel, lo hizo estremecer. ¿Y qué hace? Entró en temor. Y a partir de ese momento que él entra en temor, responde con temor ante la crisis. Responde ante el temor, con miedo ante la declaración de Jezabel.
Y cuando entró en temor, apaga la fe. Cuando apagas la fe, te olvidás de quién sos vos en Dios. Te olvidás que sos un hombre poderoso. Te olvidás que sos una mujer poderosa. Te olvidás que sos un hombre poderoso en las manos de Dios. Que sos un intercesor. Que sos un profeta, un evangelista. Que sos un pastor. Te olvidás cuando las palabras, cuando la maldición entra a tu corazón y el miedo entra porque le prestaste oído a la declaración. Te olvidás de quién vos sos en Dios. Y desde ahí empezó a responder con miedo. ¿Y sabes qué? Salió huyendo. Y se fue a esconder. Y se olvidó que era un profeta. Tal vez te olvidaste por el temor, por el miedo, por lo que te pasó. Te olvidaste quién eras en Dios. Pero para eso te trajo Dios esta noche. ¿Sabes para qué? Dios va a salir a ese desierto y te va a pagar con gracia. Aunque Él no te metió en ese desierto, te metiste vos solo por miedo, te metiste vos solo por temor. Dios entrará a ese desierto y te traerá pan, y te traerá agua, y te dirá: esta noche come y bebe, porque el largo camino te resta. La gracia se va a meter en el lugar donde estás y te va a levantar. Diga conmigo: pan y agua. Diga conmigo: la palabra y la presencia del Espíritu Santo esta noche me van a llenar. Esta noche me van a visitar. La palabra, vamos a ir al Espíritu de la profecía, se va a derramar esta noche. Y voy a empezar a profetizar. Y me voy a levantar. Come y bebe, porque el largo camino te resta. Vamos, aplauda al Rey con toda su fuerza. Fíjese, ¿Dios lo metió en ese desierto? No. ¿Lo metió en ese desierto? No. Dios conmigo: no. Está metido ahí por miedo. Está confundido, se olvidó quién es el Dios. Y el ángel viene ahí y decía: hermano querido, que Dios no escucha todas las oraciones. Porque ¿sabe qué le pidió este? Dijo: mátame, porque no soy yo mejor que mis padres. Entró en el espíritu de víctima, ¿viste? ¿Conoces a gente que entra en el espíritu de victicismo? De autocomiseración. Ay, pobre de mí, nadie me ayuda, nadie me visita. Pero la gracia se metió. Había cuando se metió la gracia, le dio pan, le dio agua, y el ángel lo pateó. Dijo: ¿qué haces ahí, dormilón? Come y bebé, que el largo camino te abre. Este comió, bebió y se volvió a dormir. Y el ángel volvió a venir. La gracia vuelve a venir. ¡Dale, levantate! Y ¿sabe qué? Este empezó a caminar, pero nunca pidió instrucción. Se fue a Horeb, monte de Dios. ¿Y sabe dónde se metió? En la cueva. Y de repente vino un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y de repente viene un fuego y Dios no estaba en el fuego. Y de repente viene, no sé, tres cosas vinieron. No estaba ninguna de ellas Dios. Y de repente viene un silbo apacible. Y viene la voz de Dios a hablar a Elías. Le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías, esa voz no es una voz de condenación. Esa voz no viene para reclamarte porque estás metido en esa cueva, porque Dios entiende que fue el temor, que fue el bajón, que fue el momento en que te metió ahí. Esa es la voz de la gracia que te dice: ¿qué haces acá? Tu propósito no se termina acá. Levántate, porque te vas a ir a ungir a Jehú, a Eliseo desde tu parte. Tu ministerio no se terminó, tu ministerio recién comienza.
está golpeando esta noche. ¿Cuántos se van a levantar? ¿Cuántos le dicen, Señor, recibo esa voz, la voz de la misericordia, la voz de la gracia, recibo lo que no me merezco? Vuelvas a sentarte a recién comienzo. Me encanta. ¿Qué haces acá? ¿Qué se acabó? No es esa voz. Diga conmigo. No es esa voz. No es esa voz. Diga conmigo, es la voz de la gracia. Él entiende qué haces ahí. Él sabe qué es lo que te metió ahí. Lo que pasa es que no lo viste. Pero Él te estaba dando pan y agua. Esta noche hay pan y agua para vos. Puede ser que hasta no la veas, puede ser que te quieras ir y el Señor seguirá buscándote para que te levantes, cabezón, para que te levantes, cabezona. Esta es la voz de Dios. ¡Levántate! Escuche, yo estaba preparando la palabra y me vinieron estos personajes así, ¡pum!, el Espíritu Santo, y me vuelve a mostrar a Pedro. Escuche, Pedro le pasa exactamente lo mismo. Pedro le dice al Señor, o el Señor le dice: ustedes se van a escandalizar de mí. Ahora, con lo que me va a tocar pasar, todos ustedes me van a abandonar y se van a escandalizar de mí. Pero esa voz, hermano, no era una voz para reclamarle de por qué lo iban a dejar solo. No. Hago entre paréntesis. ¿A quién vino a golpear? Porque Jesús explica, le dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Les va a pasar a ustedes, me van a abandonar. ¿Por qué el pastor, por qué el diablo nos pega tanto? ¿Por qué tanta crítica en las redes sociales? ¿Por qué tanta persecución en las redes? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el diablo quiere pegarle al pastor, porque no está contento que un domingo haya gente recibiendo la palabra, levantándose del lugar donde está, que los días lunes a las 2 de la tarde haya gente aprendiendo, a las 11 de la noche aprendiendo, diferentes redes en toda la ciudad, el día viernes a las 2 de la tarde gente discipulándose, a las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana discipulándose. ¿Vos te crees que está contento el diablo? Pero como dijo anoche la profeta y como dice la palabra, dile a esa zorra que hoy, mañana y pasado sana a los enfermos, echo fuera los demonios, sigo predicando, acabaré la obra que Dios me llamó a hacer. ¡Aleluya! Se estaría. Vamos, celebre. Hermano querido, esa voz no fue una voz para recriminarle por qué lo iban a abandonar, sino que él sabía que lo iban a abandonar. Y está Pedro, ¿viste? Todavía estaba Pedro en la formación, ¿viste? Cuando trabaja más rápido la boca que la cabeza. Escuche, ¿conoce gente así que le trabaja más rápido la boca que la cabeza? Hablan más de lo que piensan. Cuando ya abrieron la boca, dice: me la remandé. Bueno, este era Pedro, así. Abría la boca, le funcionaba más rápido la boca que la cabeza. ¿Y sabe qué dice? No, Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré.
Y si tengo que ir a la muerte por vos, voy a ir a la muerte por vos. Y el Señor le dice, ¿estás en contra de la profecía, cabezón? Mira, te voy a decir una cosa. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¡No! Vinieron los conflictos, diga conmigo, vino la crisis, vino el problema, vino la persecución, vino el sacudimiento a la vida de Jesús. Y ahí estaba Pedrito mirándolo de lejos. Y de repente vino uno y dice, che, vos andabas con el Señor, vos sos uno de Él. No, yo no tengo nada que ver con ese. Sí, vos tenés con Él, vos andabas con Él porque tu forma de hablar te delata. No, yo no tengo nada que ver con ese, ni lo conozco a ese nazareno. Y la tercera, sí, vos andabas con... Pero que le dije que yo no lo conozco y que se vaya este. Y se acordó, y se acordó. Y de repente dice que, mira la Biblia cómo lo describe, y cruzó la mirada con Jesús. Y estaba ya Jesús. ¿Lo vieron en la Pasión de Cristo? Y esa mirada, hermano, es una mirada de compasión. Es una mirada de que así como el Padre se compadece de los hijos, también el Padre Celestial se compadece de los que le temen y entiende de que somos polvo. Esa mirada era, Pedrito querido, quédate tranquilo. Yo te dije que te iba a pasar. Yo te dije que te iba... Dios sabía de esa caída, hermano. ¿Y sabés qué hizo Pedro? Se fue llorando amargamente. Descendió. Ve conmigo, Pedro descendió. Y volvió atrás. ¿A dónde volvió? Al mismo lugar donde Dios lo había llamado. Allá lo fue a buscar el Señor. Después que murió y resucitó. Y se le apareció a Marta y dijo, dile a Pedro que voy por él. ¿Y sabés qué? Fue a buscarlo a Pedro. ¿Y Pedro dónde estaba? Pescando. Agarró de vuelta las redes. Así hay mucha gente volviendo atrás, haciendo las cosas que hacía antes cuando no conocía a Cristo. Y piensan que Dios ya se olvidó de eso, de la tarea y de la asignación que Dios le dio. Pero esta noche vengo a decirte que está llegando, hoy llega el tiempo de tu levantamiento. Te volverás a activar en tu ministerio, volverás a hacer la voluntad de Dios. Ya conmigo, Pedro descendió, pero la gracia lo fue a buscar. Vamos, diga, Pedro descendió. A algunos no le alcanza ni la brisa de esta. Pedro. Menos mal que no nos dio superpoderes el Señor, que aparezca en Egipto. Pero la gracia está acá. Escuchen. Y fue. Y el Señor estaba preparando un pescadito a la parrilla y los veía que no pescaban nada. Y le dice, muchachos, tiren la red del otro lado. Y estos obedecen y tiran la red. Y los peces. Y Pedro, ya conmigo, reconoció al maestro, reconoció a su Señor. El mismo milagro, la misma situación, la gracia volvió a ir al mismo lugar de donde lo encontró. ¿Y sabés qué le dijo? Pedro estaba desnudo, se tiró, se ciñó, se tiró y fue donde estaba Jesús. Y ahí donde estaba Jesús, el maestro lo se sentó, lo miró a la cara. Ahí estaba el ofendido y el ofensor. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora dónde me meto? ¿Y ahora cómo me justifico? Y el Señor le dice, Pedrito, ¿me amas? Pero ese me amas no es el me amas de la condenación, hermano.
Ese me ama no es para recriminarte, no es para decirte por qué te fuiste, entonces por qué volviste atrás, por qué me abandonaste, por qué me negaste, por qué hiciste malas cosas. Ese me ama, Pedro, yo sé que me ama, pero en cada palabra que suelte y me digas que me ama te vas a sanar, la culpa se te va a ir. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Si me ama, apacienta mi cordero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos, Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se puso triste porque estaba pensando que Jesús estaba tomando... sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, Pedro, apacienta a mis corderos. Pedro, cuando yo te alcancé la primera vez, mi gracia se derramó sobre vos y yo te di una tarea. Te dije que sobre ti, sobre la declaración que hiciste, voy a fundar a mi iglesia. Te dije, te llamé como un apóstol, te llamé como un evangelista, te llamé como un pastor, te llamé como un maestro. Yo te llamé, y tu error te volvió a sentar atrás. Es tu error el que te hace que te sientas atrás, que te hace sentir indigno. Pero Pedro, la manera más genuina de vos demostrarme que me amás no es que no te equivoques, es que te levantes de tu error y es que hagas la tarea. Y yo te dije, apacienta mis ovejas. Pedro, ejerce tu llamado, cumplí con tu propósito. Esa es la mejor manera que tenés de demostrarme que me amás. La gracia no te condena, la gracia te perdona, te levanta y te da lo que no te mereces. Oh, póngase de pie. Rapidito quiero hacer un llamado. Primero que nada, a todos los que vinieron esta noche por primera vez.